Sensor de posición lineal, parte 1. Instrumentación de sistemas mecatrónicos. Profesor Johan Guzmán. Integrantes Karina Castro, Cristian Carrera. Definiciones. Sensor. Dispositivo que capta magnitudes físicas u otras alteraciones de su entorno. Posición. Se asume como la postura o actitud de un cuerpo frente a una determinada referencia. Los sensores de posición son los encargados de informar, ya sea la presencia de un objeto o la variación de posición del mismo. Esto dependerá de la naturaleza constructiva del sensor y de la información que éste entrega. Según lo anterior, al igual que muchos tipos de sensores, se puede hacer la división entre análogos y digitales. Por un lado, los análogos pueden dar a conocer la posición de un objeto continuamente. Por otro lado, los digitales solo pueden saber si está en cierto lugar o no. Existe también otra clasificación, pues son los sensores de posición lineal o angulares. Por su utilidad se han creado muchos sensores de posición, tantos lineales como angulares. Por este motivo, a continuación se describirán algunos de los más usados. Los sensores de posición lineales miden su diferencia de posición de manera lineal. Los tipos de sensores de posición lineal son resistivos, inductivos, ultrasónicos o de presencia. Los sensores resistivos, que pueden ser potenciómetros, es un dispositivo electromecánico que consta de una resistencia de valor fijo, que desplaza un contacto llamado cursor y que lo divide eléctricamente. El movimiento del cursor origina un cambio de resistencia, el cual permite medir la diferencia de posición. Como se muestra en la imagen, el cursor permite que la resistencia siga dividida dependiendo de la posición que tenga el objeto a medir. Cuando varía la resistencia, también hay una diferencia de voltaje. Por lo tanto, esta diferencia de voltaje se puede interpretar como una diferencia de posición de acuerdo al escalado que tenga el voltaje en referencia a la posición máxima que queremos medir. Los sensores inductivos, también conocidos como LDR por sus siglas en inglés, basa su funcionamiento en movimientos de un núcleo dentro del cuerpo del sensor, que tiene arrollados el bobinado, de allí que sea un transformador de núcleo movible. Este sensor está compuesto por 3 bobinados dispuestos, uno en el centro y los siguientes 2 en cada extremo de la barra. Estos 3 bobinados forman un transformador de tal modo que el bobinado central es el devanado primario y ambos extremos secundarios. Por otra parte, el núcleo ferromagnético cilíndrico, sujeto al objeto cuya posición deseada sea medida, se desplaza respecto a las bobinas a lo largo del eje de la barra. Cuando se genera una corriente alterna en el primario, causa un voltaje que es inducido a cada secundario proporcionalmente a la inductancia mutua con el primero. Interpretando la diferencia del voltaje en los secundarios, se logra conocer la posición del objeto. Los sensores ultrasónicos son detectores de proximidad que trabajan libres de roces mecánicos y que detectan objetos a distancias que van desde pocos centímetros hasta varios metros. El sensor emite un sonido y mide el tiempo que la señal tarda en regresar. El sensor ultrasónico emite un sonido a una frecuencia específica, la cual se espera rebote en el objeto a medir y que vuelva al sensor. Este le identifica por el tiempo en que este sonido demora en volver, y así de esta manera logra conocer la distancia en que se encuentra el objeto. Los sensores de presencia o también final de carrera son dispositivos eléctricos, neumáticos o mecánicos, situados al final del recorrido o de un elemento móvil,
como por ejemplo una cinta transportadora, con el objetivo de enviar señales que pueden modificar el estado del circuito. Este tipo de sensor es un sensor discreto, ya que solamente permite poder enviar la información de si el objeto se encuentra o no en aquel lugar, ya que al momento de llegar el objeto y la cabeza del sensor es desplazada, por lo tanto es enviada la señal al microcontrolador o el objeto que desea controlar. Estos han sido los sensores de posición lineal, parte 1.